Para el día de hoy tenemos programada la unidad número 1. Voy a compartirlo en pantalla. Esta de aquí. Ah, no, esto no es. Esto es lo que estaban viendo hace rato. Pues el día de hoy tenemos la unidad número 1 desde el inicio hasta el final. Es decir, esperamos que hoy día se finalice. Muy bien, entonces como ustedes han visto, la unidad número 1 se denomina nociones básicas de la estadística. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Prácticamente todas las variables que intervienen en el proceso estadístico, el cual nosotros tenemos que ya empezar a dominar para que no tengamos ningún inconveniente al momento de realizar ejercicio, ¿no? Es decir, que ya entendamos bien los conceptos estadísticos, ya hacernos familiares, es decir, familiarizarnos con ellos, ya para que sea parte igual de nuestro diario vivir, ¿no? O sea, de nuestro lenguaje diario. Vamos a empezar entonces primero con la definición, ¿ya? ¿Qué es estadística? Vamos a pedirle a ver Claudia Pamela si nos puede ayudar con el concepto de estadística. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Indica acá lo siguiente, ¿no? Definimos la estadística como la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos para recopilar. Son las técnicas. Ya, está bien, no hay problema. Entonces, la estadística dice que es una ciencia, ¿ya? Que nos da un conjunto de métodos, es lo que nos proporciona, ¿no? Un conjunto de métodos que nosotros ya vamos a verlo en las siguientes unidades, ¿ya? Métodos, técnicas y procedimientos con el siguiente fin, ¿ya? ¿Cuál es el fin de la estadística? Lo vemos ahí en la pantalla, ¿no? Dice primero vamos a recopilar, ya es el primer paso del proceso estadístico, se recopila, luego se organiza, ¿ya? El tema de la recopilación va a correr por parte de ustedes cuando hagan sus encuestas. La organización ya viene por parte de la materia, ¿no? Le vamos a enseñar cómo clasificar y agrupar la información que ustedes hayan recopilado en el punto número 1. Luego presentar, es decir, hacer un informe estadístico del trabajo que ustedes tienen que hacer para el final. Y el último paso, que en sí es el más importante, sin ello no tendría razón de por qué hacer un trabajo, ¿no? Los 3 anteriores pasos no tendrían un motivo de existencia sin el cuarto, es decir, si es que no se analizase la información que ustedes han recopilado. Bien, entonces no sirve de nada, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a hacer una defensa de su trabajo final, ¿no? No sirve de nada que ustedes hagan la información, lo presenten, es decir, lo tabulen en cuadros, en gráficos y luego me lo manden, ¿no? Estaríamos llegando hasta el punto número 3, hasta la presentación, ¿ya? Si ustedes no lo defienden, es decir, si ustedes no le entendieron a lo que hicieron, entonces no tiene una razón de ser el trabajo práctico y en sí toda la estadística, ¿no? Entonces, estos son los 4 pasos del proceso estadístico, ¿ya? Ténganlo muy en cuenta. Muy bien, entonces hacemos todo esto con los datos que nosotros recopilamos con el fin de describirlos o de realizar generalizaciones válidas. Bien, ese es el concepto o definición de la estadística. Ahora veamos los tipos de estadística que existen y vamos a enmarcarnos aquí, vamos a indicar cuál es el tipo de estadística que nos correspondería avanzar. Vamos a pedirle esta ayuda a Cielo, por favor. Los tipos de estadística son 2, ya vamos a empezar con el primero. El primero se denomina estadística descriptiva. Cielo, por favor, léalo. Buenas noches, Licenciado. Se denomina estadística descriptiva al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen
y descripción de los datos, como tablas, gráficas y el análisis mediante algunos cálculos. Muy bien, gracias, Cielo. Entonces, la estadística descriptiva es eso. Ahora veamos su otra parte. El otro tipo de estadística se denomina estadística inferencial. Vamos a pedirle a Heidi si nos puede ayudar leyendo el concepto de estadística inferencial. Buenas noches, Lisen, compañeros. Estadística inferencial. Se denomina inferencia estadística al conjunto de métodos con los que se hacen la generalización o la inferencia sobre una población utilizando una muestra. La inferencia puede contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta, por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad que es la probabilidad. Muy bien, muchas gracias, Heidi. Entonces, estos son los dos tipos de estadística, ¿ya? Estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿En qué consiste la estadística descriptiva? Vamos a hacer la explicación, ¿ya? Como decía su compañera cuando leyó, son un conjunto de métodos estadísticos, ¿ya? Que lo único que hacen es trabajar con la información recolectada, ¿ya? Hacen todo lo que dice aquí en la lámina, ¿no? Trabajan, dice, que se relacionan con un resumen y descripción de los datos, hacen tablas, se hacen gráficas y se hace un análisis, ¿ya? Pero de la información que uno recolecta, ¿ya? Tal como se ve en esta imagen, ¿no? Uno hace una investigación, por ejemplo, ¿no? De cuántas mascotas tiene la familia del barrio o las familias de la Villa 1 de Mayo, por ejemplo. Entonces, se hace una encuesta en la villa sobre el número de mascotas que contienen y luego se puede hacer cuadros, ¿no? Se puede hacer cuadros estadísticos, se puede hacer gráficas indicando el número de mascotas, el tipo de mascota que tienen, perro, gato, no sé, otro tipo de mascotas, gallinas. Entonces, la estadística descriptiva consiste en eso, ¿ya? En trabajar la información recolectada, pero esa información solamente representa a los encuestados, o en el ejemplo, por ejemplo, que nosotros hemos mencionado, ese ejemplo representaría a la villa solamente, ¿no? Y vamos a sacar conclusiones como que, por ejemplo, en la Villa 1 de Mayo, la mascota más común es el perro, por ejemplo, ¿no? Con un 80% o no sé, vamos a sacar datos, pero solamente referentes a ese lugar que hemos encuestado. La estadística inferencial es algo más grande, ¿ya? ¿Alguien sabe el concepto de inferencia? ¿Qué es inferir? Yo sé que saben, las mujeres son muy buenas para inferir. ¿Nadie? Ya, bueno, la inferencia es sacar una conclusión basada en algunos hechos y luego hacer una generalización para toda la población. ¿Ya? Eso es la inferencia. Como dice acá, ¿no? Conjunto de métodos con los que se hace la generalización o la inferencia. Esperen, voy a silenciar eso. Ya. Entonces se hace una generalización para toda la población en base a una muestra, ¿no? Por eso les decía, es típico de las mujeres, ¿no? Tienen un novio, no es tan bueno, tienen otro novio, resulta peor. ¿Y cuál es la conclusión de las mujeres? A ver, los hombres, ayúdenme. ¿Cuál es la inferencia de las mujeres con relación a los hombres? Que todos son iguales. Muy bien, que todos son iguales, todos son unos malditos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo utilizo como ejemplo, ¿no? Eso es una inferencia, ¿ya? Y en la estadística se hace lo mismo. En el lado de la estadística inferencial
Se agarra una muestra, que esa muestra debe ser representativa de la población, y esa muestra, ya la encuesta que uno le hace a esa muestra, se puede inferenciar a toda la población. Como, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que hicimos hace rato. Si yo quisiera saber, por ejemplo, qué tipo de mascota o cuántas mascotas tienen la ciudad de Santa Cruz, ¿ya? Vamos a hacerlo ahora a nivel departamental o a nivel ciudad. En toda la ciudad de Santa Cruz, yo quisiera saber cuántas mascotas tienen las familias y qué tipo de mascota tienen también, ¿no? Entonces, en ese caso, yo ya no debería solamente hacer una encuesta en la villa, ¿no? Porque como dijimos, una encuesta en la villa solo representa la villa. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Se hace una muestra, ¿no? Se selecciona familias de diferentes lugares de Santa Cruz y de diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? Porque como ustedes sabrán, generalmente las mascotas, o sea, es algo, no es discriminación, no es nada de esas cosas, ¿no? Pero las mascotas, por un dato estadístico, se acumulan generalmente en la clase baja, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no hay mucho control, porque los perros están dando crías normalmente, los gatos también. Los perros callejeros se van más hacia ese lado, ¿no? Como que ahí están los perros más abandonados, entonces es una zona donde generalmente hay más mascotas. Mientras que si nos vamos a un nivel socioeconómico más alto, entonces, bueno, ahí ya tienen la posibilidad de hacer o castración o hacerle alguna operación a las mascotas, ya tienen uno o tal vez dos mascotas y hay más control, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy? Ya no estoy diciendo que uno u otro estrato esté bien o esté mal. Me voy a que si yo hago un estudio y solo le pregunto a los niveles socioeconómicos bajos, obviamente esos datos no van a representar a todo Santa Cruz, ¿ya? Así como si yo les preguntara solamente a las mujeres, ¿no? Si les gusta, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos decir? Si les gusta el fútbol a las mujeres, pues va a haber un porcentaje bajo que diga que sí, ¿no? Y un porcentaje alto que diga que no. Pero eso yo no puedo generalizarlo a todos los jóvenes, ¿ya? Entonces tendría que hacer una muestra de jóvenes hombres y una muestra de jóvenes mujeres. Bien, entonces esa es la diferencia de las dos estadísticas, ¿ya? La inferencial con diferentes cálculos estadísticos que aquí abajo se ven. La probabilidad, por ejemplo, son cálculos que intuyen o ayudan a inferir los datos de una muestra a una población. Ya gracias a la probabilidad o a un nivel de confiabilidad se puede inferir a niveles más grandes, ¿no? Es lo que se hace, por ejemplo, en las elecciones. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha tocado ser encuestado para las elecciones, ya sea nacional o departamental? ¿Nadie? ¿Ya? Que no, dicen. Sí, a mí tampoco, nunca me tocó, pero no sé, en Unitel, ¿no? En la televisión sacan sus encuestas, ¿no? Sacan ¿qué le dicen? Intención de voto, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen ellos? Encuestan alrededor de 200 a 300 personas y en base a esas 300 respuestas hacen sus proyecciones como si fuese el resultado de todo el departamento, por ejemplo, ¿no? Obviamente, si fuese a nivel país, las encuestas deberían ser más, o la muestra debería ser más grande. Entonces, pero ¿cómo hacen ellos para estar tan cerca de la intención de voto, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Obviamente, con cálculos estadísticos, ¿ya? Los que le mencionaba, la muestra tiene que estar bien prorrateada por toda la población. Tengo que tomar diferentes muestras de manera que sean representativas, ¿ya? Y no me voy a ir solamente a encuestar afuera del hipermarché, por ejemplo, o afuera de un supermercado, ¿no? Donde generalmente va la gente que tiene ese nivel económico, ¿no? Muy bien. Nosotros en esta materia nos vamos a enfocar ya en la estadística descriptiva solamente, ¿ya?
Vamos a hacer lo que dice aquí, ¿no? Un resumen, descripción de los datos, vamos a hacer tablitas, tablas de distribución de frecuencias, vamos a hacer gráficas correspondientes a cada tipo de variable y luego una interpretación de los resultados. Muy bien. Entonces, estadística descriptiva es lo que nos corresponde a nosotros, no la inferencia. Muy bien. Otro dato importante sobre la estadística descriptiva e inferencial, dice aquí que no son mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, que no, al elegir una estadística no significa que automáticamente no puedo utilizar la otra estadística, sino que ambos son como un complemento, ¿ya? Ya que si yo quiero utilizar estadística inferencial, primero yo tendría que hacer el uso de métodos de la estadística descriptiva. ¿Ya? Entonces no son excluyentes una de la otra, ya eso ténganlo bien en cuenta. Creo que eso entra al examen. Ahora vamos viendo conceptos básicos, ¿ya? Vamos a definir qué es población. Vamos a pedirle a Jonathan que nos ayude con el concepto de población. ¿Me escuchan, no, Licen? Sí, se escucha bien. Conceptos básicos de población. En forma general, estadística se denomina población a un conjunto de elementos que consiste de personas, objetos, etcétera, que contienen una o más características observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa que se pueden medir en ellos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en estadística, el concepto de población es bien exacto, ¿ya? Por lo general, ¿quién es la población? El conjunto de personas que viven en un cierto lugar, ¿no? A eso se denomina población. Pero en la estadística se limita un poco más ese concepto, es decir, se achica, ¿ya? Y la población vendría a ser a un conjunto de elementos que tienen una o más características en común, ¿ya? Y que esa característica es medible, tiene que ser medible para que podamos hacer cálculos estadísticos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí al lado izquierdo diferentes poblaciones estadísticas. Aquí hay una pizarrita, ¿no? Podemos decir la población de los profesores, ¿ya? La población de los taxistas, la población de los conductores, la población de los... Esto parece que es un médico, un ingeniero, aquí parece una abogada, ¿no? Entonces, un conjunto de personas que tienen una o más características en común se denomina población. Y no solamente se hace referencia a las personas. Ya, en estadística, los objetos también son población. A ver, vamos a colocar un ejemplo. Si yo quiero hacer una investigación de la marca de celular que utilizan los alumnos de el Instituto Iztabol, ¿ya? A nivel nacional. Ya, otra vez repito. Un estudio de la marca de celular que utilizan los alumnos de Iztabol a nivel nacional. ¿Quién es la población aquí? Los estudiantes. Los estudiantes. ¿Es correcto eso? Pero habla de los celulares. En este caso nos interesa saber las marcas de los celulares que Muy utilizan bien. los estudiantes. Exactamente. La población sería todos los celulares que tengan en su poder, ¿no? Y en base a la población tendríamos que revisar si es que cumple con la condición de que tenga una característica en común. ¿Y cuál vendría a ser esa característica? La marca, ¿no? La marca del teléfono. Y esa marca debe ser medible, ¿no? Es decir, tiene un nombre, muchos van a decir Samsung, otros van a decir Huawei, otros van a decir Xperia y no sé, diferentes marcas que hay, ¿no?
Y luego, en función a las respuestas que den, se puede hacer cálculos, se puede hacer gráficas y se puede sacar conclusiones diciendo, ¿no?, que el 40% de los estudiantes utiliza Nokia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cumple con todas las características de la estadística. Entonces, eso es una población, ¿no? No siempre hace referencia a las personas, ¿ya? Si yo quisiera saber la marca de vehículos que manejan, entonces los vehículos son la población, ¿no? La marca es la variable o la característica medible. Muy bien. Aquí hay diferentes ejemplos, ¿no? Y los tipos de variables. Las características, perdón, pueden ser cualitativas o también pueden ser cuantitativas, ¿no? Cuando son cualitativas, pues cuando muestran cualidades, como mencionábamos el caso de los celulares, ¿no? Las marcas de celulares son una cualidad, ¿ya? No son numéricos, las marcas son nombres, ¿verdad? Samsung, Huawei, Motorola y diferentes marcas, iPhone, son cualidades o características cualitativas. Y las cuantitativas obviamente están referidos a números, ¿no? Por ejemplo, la edad, el ingreso, un sueldo, una nota, una calificación. Esas son características cuantitativas. Muy bien, vamos al siguiente. Entonces, ya está definido el concepto de población. ¿Qué más hay sobre la población? Dice aquí, la población viene definida por la tarea o investigación estadística a realizarse. Lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Si mi investigación va a ser sobre celulares, entonces mi población va a ser el conjunto de celulares. Entonces, cada trabajo que ustedes hagan va a tener su diferente población, ¿ya? En base a lo que hayan decidido. Yo creo que ya se han juntado y han empezado a hablar sobre el tema que van a investigar, ¿no? Entonces, el primer paso que deben hacer es definir su tema. Y en base a ese tema, tienen que definir la población, ¿ya? ¿Cuál es la población que están abordando? Bien, esto vamos a pedir que nos los lea. A ver, está aquí Hammerly. Ayúdenos con ese conceptito. Ese. No es Hammerly. Ok, déjenme anotar, ¿no? Ya, ahora Juana Ros. Juana, léalo usted entonces. Juana, ayúdenos. Está con su micrófono apagado. Ay, perdón, Lite. Perdón, no me di cuenta. En este sentido, la población consiste en un conjunto de datos estadísticos que se resumen de acuerdo con la formulación de una investigación estadística o con la definición de la población específica. Bien, gracias. Lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La población va a estar definida por el tema de investigación. Muy bien. Ya está definida entonces lo que es la población. Uy, se movió esto. Ups, ¿qué pasó? Ya, tipos de población. Ahora, los tipos de población que existen son dos. Finita e infinita. ¿Ya? Cuando una población es finita, por concepto, una población es finita cuando tiene un número medible o exacto o finito, valga la redundancia, de elementos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la marca de celulares, los celulares es una población finita, ¿no? Ya que si yo tengo, por ejemplo, 300 estudiantes, lo normal es que hayan 300 teléfonos o algunos que no tengan teléfono también, ¿no? Pero el número es conocido, ¿ya? A eso se denomina población finita. Caso contrario, dice que la población es infinita, ¿ya? Por ejemplo, dice, en la práctica, una población finita con un número grande de elementos se considera una población infinita. Cuando, por ejemplo, cuando uno quiere hacer
un estudio y la población es muy grande, ¿no? Por ejemplo, cuando superan generalmente las 1000 unidades, ya se considera población infinita. Como si ustedes quisieran hacer una investigación a nivel nacional, ya estamos hablando de más de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces ahí, por más que ustedes conozcan el número exacto de habitantes del país, por la magnitud de la cantidad de elementos, más de 10 millones, ya se la considera infinita. Muy bien. Entonces son los dos tipos de población, finita e infinita. Vamos al siguiente concepto. Vamos a hablar sobre la muestra. ¿Qué es la muestra? Vamos a pedirle, por favor, que nos los lea Juvenal. Juvenal, si está a ver aquí presente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Léalo, por favor. Muestra. Después de definir la investigación estadística a realizar, se debe decidir entre investigar toda la población o solo una parte de ella. El primer procedimiento es denominado censo y el segundo es llamado muestreo. Se denomina muestra a una parte de la población seleccionada de acuerdo con un plan o regla, con el fin de obtener información acerca de la población de la cual proviene. Gracias. Ya se nos va a cortar el tiempo, ¿no? Entonces, en conceptos, en resumen, ¿qué es la muestra? Ya como dice ahí, definida la población, uno ya puede determinar o definir una muestra. La muestra no es más que un subconjunto de la población. Bien. Por ejemplo, si mi población serían todo el departamento de Santa Cruz, entonces yo podría sacar muestras según barrio, ¿no? Entonces voy a tomar unos 5 barrios y eso vendrían a ser la muestra. Esos vasos de lo que han tomado té deben sacar también. Bueno, afortunada ella tomó té por lo menos, nosotros nada. Muy bien. Bien, entonces esa es la forma de definir una muestra, ¿no? Una muestra no es más que un subconjunto de la población, ¿no? Es decir, una partecita de toda la población que se utiliza para realizar una encuesta, ¿ya? ¿Por qué utilizamos una muestra? Porque es muy complejo preguntarle a toda la población, ¿no? Yo no voy a ir a preguntarle a 10 millones de habitantes por quién piensan votar. Entonces hago una muestra y esa muestra tiene que ser representativa de toda la población. Es decir, tengo que preguntar en los 9 departamentos y dentro de los 9 departamentos debería preguntar en los diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? Es decir, tengo que irme a la zona más adinerada, la zona menos adinerada, la zona, por ejemplo, donde uno sabe que es fuertemente apoyan a un partido, donde apoyan a otro, es decir, tengo que irme en sí a todos los lugares, pero no preguntarle a todos, simplemente preguntar a una muestra. Porque si yo le pregunto a todos, como dice aquí, eso se denomina censo. Ya, si yo le voy a preguntar a todas las personas, es algo que va a pasar creo que el siguiente año, ¿no? Va a haber un censo de población, donde tienen que recabar información a todas las personas de Bolivia. Y ese día nadie sale, porque tienen que ser censados. Bien, entonces si le preguntamos a toda la población, eso se llama censo. Pero si le preguntamos solamente a una muestra, eso se denomina muestreo. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que mencionábamos anteriormente. La población debe ser seleccionada de manera que sea representativa de la población. Muy bien, vamos al siguiente concepto. Veamos qué es una variable estadística. ¿Ya? Vamos a pedirle en este caso a Renalia que nos ayude leyendo el concepto de variable estadística. Se denomina variable estadística una característica definida en la población por la tarea o investigación estadística que puede tomar 2 o más valores, cualidades o números.
La característica que se mida en las unidades elementales de una población definida por la tarea estadística tiene diversos valores de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, la característica sexo tiene dos modalidades, hombre y mujer. La característica peso en kilómetros tiene infinitos valores. Peso en kilogramos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es una variable estadística? En resumen, es una característica que define o definida en toda la población. ¿Qué significa en toda la población? Que todos deben tener esa característica. ¿Ya? Por ejemplo, una característica, vamos a seguir en el mismo ejemplo para que se entienda, ¿ya? Una característica era la marca de los celulares, ¿no? Todos los celulares que eran la población tienen esa característica en común, que todos tienen una marca, ya sea diferente una de otra, todos tienen una marca. Después también podríamos investigar los píxeles de la cámara, ¿no? Todos los celulares tienen diferentes píxeles, es decir, la cámara. Obviamente van a tener unos mejores, otros un poquito menores, menor calidad, pero todos tienen píxeles. Ya todas sus cámaras tienen diferentes grados de píxeles. Bien, entonces eso es una variable, ¿no? Una característica que está definida en toda la población. Muy bien. Bueno, aquí teníamos diferentes ejemplos, ¿no? El sexo es un ejemplo de variable estadística. Si yo voy a hacer una investigación a unas 100 personas, todos, sin distinción, tienen un sexo, ¿no? Ya, esa es la característica o esa es la variable. Y luego, las diferentes opciones o las diferentes formas que toma la variable se denomina modalidad. ¿Ya? Modalidad. La variable sexo tiene dos modalidades, hombre y mujer. ¿Ya? Solamente dos. Ahí no hay un intermedio, por más que luchen, ¿no? Por un ella o no sé cómo quieren, compañeros, ¿no? Entonces, no hay más que dos, ¿ya? Hombre y mujer. Entonces, la variable es el sexo y las modalidades son hombre y mujer. Una variable podría ser estado civil. El estado civil es una variable. Las modalidades de la variable son soltero, casado, viudo, divorciado, en proceso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas son modalidades que toma la variable. Muy bien, entonces existen así variables que tienen modalidades definidas y otras variables que tienen modalidades infinitas, como por ejemplo, si yo quisiera saber el peso de cada persona, ¿no? Entonces, ahí ya no hay opciones, sino que el campo de respuesta se deja abierto, porque las opciones son infinitas, ¿no? Puede ser 70,48 kilos, ¿no? Otro puede pesar 85,93 kilos, y así sucesivamente. Hay diferentes respuestas para cada variable. Bueno, aquí hay ejemplos de variables. A ver, esto le vamos a ver, vamos a pedir que nos ayude a leer alguien que no haya leído. Maribel Vega. Ayúdenos, por favor, a leer la última parte. Y Alicia, se representa por una letra del alfabeto, por ejemplo, en la población constituida por los empleados de la universidad. Algunas variables estadísticas definidas en esta población son X, sexo, valores masculino, femenino. Y estado civil, valores soltero, casado, viudo, divorciado. Z, número de hijos, valores 0, 1, 2, 3, etc. W, ingresos mensuales, valores, números reales, positivos. Bien, gracias.
Entonces, esto me olvidaba mencionarles, ¿no? Las variables están definidas por una letra del alfabeto, ¿ya? Por lo general en mayúscula. Bien, vamos al siguiente concepto, aunque ya nos queda un minuto, a ver si alcanzamos. Escala de medición. No, vamos a mandar un nuevo link.